Predestinación tiene que ver con cosas que pasan o suceden en nuestra vida. Pero yo encontraba que la predestinación, muchas personas piensan que pueden ir a consultarlo de pronto en el ocultismo, los brujos, los hechiceros, en cosas ocultas. Pero mirando a la luz de la palabra encontramos que el diablo siempre quiere imitar las cosas de Dios y cree que lo que él hace, muchos dicen, sí, eso es lo que me hablaron, lo que en el tarot, en las cartas, bueno, muchas cosas que se mueven ahí me dijeron y eso está sucediendo, ha sucedido. Claro, porque no es que el enemigo solamente viene a imitar las cosas de Dios, en la predestinación, que en este sentido toma un significado muy literal. Pre es antes y destino es una manera muy recta que indica que algunos acontecimientos parecen suceder encadenadamente y es una predestinación según lo que dice el libro de la Real Academia. Nosotros mirando en cuanto al texto de la palabra, encontramos que es destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Y es que el Señor a usted y a mí nos ha predestinado. Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía destinados para este tiempo. Personas que dicen, ¿por qué yo tuve que nacer en este tiempo? ¿Por qué yo tuve que nacer en esta casa? ¿Por qué yo tuve que nacer en esta familia? Pero ¿cómo le vamos a decir al Señor, ¿por qué me mandaste a esta familia? Cuando debemos preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Para qué me mandó a esta familia? ¿Para qué el Señor me mandó a esta ciudad, a esta nación, a esta casa, a este hogar? Para que el Señor me dé como ese entendimiento en qué yo debo obrar y cómo debo actuar para cada situación que esté presente en mi vida. Ya que la predestinación viene del griego popi y que significa decidir de antemano, predeterminar. Es un término griego que es compuesto de dos palabras, pro, antes, erizo, determinar. Esta palabra significa literalmente determinado de antemano, o sea, el Señor a usted y a mí ya nos determinó en sus tiempos, en la eternidad y hasta la eternidad en Cristo Jesús. O sea, antes de la fundación del mundo, como lo decía inicialmente, el Señor ya nos tenía destinados para este tiempo. Era la predeterminación que el Señor tenía para usted y para mí. Pero en cuanto miramos a la luz de la palabra, encontramos en el libro de Romanos 8:29 y encontramos aquí el que el Señor nos dice, en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra, el Señor ya nos había predestinado a usted y a mí. Pero mire que usted y yo venimos con un propósito a este mundo. Y el propósito no es porque yo nací en la casa de la familia Pérez, en la familia Saldarriaga, en la familia López, en la familia Santana. No, es un destino que el Señor ya prefijó en sus tiempos para usted y para mí. ¿Estamos predestinados a qué? Algunos están predestinados para ser empresarios, otros para ser gobernantes, otros para ser dirigentes de un pueblo, de una nación, otros para ser de pronto discípulos para la gloria de Dios, otros para ser líderes, pastores, ministros de Dios. Bueno, cuando encontramos en el Señor muchas cosas que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, porque yo hablaba con una persona y yo le explicaba, le hablaba de la palabra de Dios y me decía, pero es que yo no quiero ser pastor. Yo le decía, yo no le estoy diciendo que usted vaya a ser pastor, pero si el Señor me lleva a predicarle la palabra es porque en el lugar donde usted está debemos ser luz. La palabra de Dios dice que usted y yo debemos ser sal y luz. Y ser la sal es la que condimenta ese lugar donde usted y yo nos movemos, ¿cierto? Es como que usted y yo, pues, marquemos la diferencia en ese lugar, pero que también seamos luz, marquemos la diferencia. No quiere decir que le marca la diferencia de pronto ser altivos, o orgullosos o prepotentes, no. Es como marcar la diferencia en el cual yo soy cristiano, pero lo demuestro con mis acciones, con mis hechos, con mis palabras, con mis decisiones. Porque hay personas que hemos conocido que dicen llamarse cristianos, pero sus hechos dejan mucho que ver, sus acciones, su carácter, sus palabras. O sea, prácticamente como que son cristianos de nombre. No, usted y yo debemos ser imitadores de Jesucristo, como tenemos el mejor ejemplo. Dice que Él vino a este mundo y fue el hombre más manso y humilde sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo debemos ser mansos, humildes, pero en Cristo Jesús, en tomar decisiones, en nuestro carácter, nuestras palabras, en cómo obramos y actuamos para cada situación. Es lo que el Señor quiere que usted y yo empecemos a obrar y actuar para que veamos cómo el Señor nos usa en ese lugar. Y es que no importa qué
qué gimnasia teológica se realice para formularla en cuanto a la predestinación, ya que la predestinación tiene un significado que no se puede pasar por alto ni esquivar, ya que algunos piensan o creen o tienen el concepto de que la predestinación puede ser una doctrina peligrosa, pero es una verdad bíblica, y eso lo encontramos a la luz de la palabra, y eso lo encontramos cuando usted y yo miramos en Efesios 1:5. Quiero que usted me acompañe. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Señor ya nos había predestinado a usted y a mí por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos predestinados para conocerlo a Él. O sea que si alguien le habló a usted o alguien le ha hablado a algún familiar de Jesucristo, es porque ya estaba predeterminado por el Señor para que lo conocieran a Él, a Jesucristo. Como Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Mire que el Señor nos enseña que hay un solo camino, Jesucristo, para llegar al Padre. Y es eso lo que el Señor a veces usa sus ángeles, esos ángeles que envía el Señor a predicarnos de la palabra. Y es porque ya estábamos predestinados. Por eso hay personas que yo hablo con ellos y el Señor me muestra: pero Dios ya le mandó un ángel, Dios ya le mandó a alguien a predicarle la palabra, Dios ya le habló a usted a través de otra persona que lo está buscando hace tiempo. Porque muchos decimos: es que voy a buscar de Dios. Mentiras, en la palabra encontramos que el Señor nos viene buscando hace mucho tiempo y Él ha enviado sus mensajeros a predicarnos. O sea, estábamos predestinados. ¿Predestinados a qué? A que conociéramos al Señor Jesucristo, a encaminarnos por el camino correcto, porque a veces tomamos caminos que para el hombre no son de bien, dice la palabra, sino son de mal. Y los caminos que el Señor quiere para usted y para mí son caminos de bien. O sea, ya estábamos predestinados para lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que usted sea administrador de empresas, usted sea un ejecutivo de una empresa, usted sea un gerente de una empresa, usted sea dueño de un negocio, ya estaba predestinado en los tiempos del Señor. Lo que pasa es que a veces nos creemos que porque yo sé esto, porque yo conozco lo otro, porque yo estudié tal cosa, entonces eso se debe a mí, a mis logros, a mis metas, a mis objetivos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere darnos a entender? Usted y yo debemos entrar a conocerlo primeramente a Él, y que Él ha predestinado para usted y para mí. ¿Alguna vez usted le ha preguntado al Señor: ¿por qué estoy predestinado para esto? Señor, ¿será que en esta empresa tú me predestinaste, pero quiero que tú me muestres y me enseñes cuál es el propósito tuyo? Porque a veces entramos a un lugar, a un negocio, a un proyecto, y no le preguntamos al Señor: es que yo sé que por mis actitudes, es que yo sé el conocimiento, es que lo que yo he aprendido, es que en tanto tiempo ese bagaje que tengo, de los conocimientos que tengo. No, el Señor lo permitió. Y el Señor puso esas personas a nuestro entorno, y porque hallaron esa persona delante de nosotros, gracia. Y es ese favor del que el Señor colocó en mí. Y aquí en Efesios 1:5 encontramos que el apóstol Pablo nos da una referencia sobre la predestinación y lo usa para animar a los fieles a la iglesia en Efeso. Y era porque usted y yo ya habíamos sido predestinados igual que ellos. Y estábamos predestinados por el Señor para ser adoptados como hijos suyos por medio de su Hijo Jesucristo. Y fue por el puro afecto de su voluntad. No es que de pronto me veo más bonito o más elegante o me veo más intelectual. Por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad, el Señor te ha escogido a ti, hombre. Hombre de Dios, ¿cuánto tiempo lleva el Señor buscándote? ¿Cuánto tiempo el Señor lleva hablándote? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor llamándote por doquier donde tú has sido? Pero tú has sido rebelde, tú has esquivado la situación, tú has huido. Pero yo veo que el Señor no tiene más tiempo para que huyas, sino para que aceptes ese llamado, ese propósito para el cual Dios te ha llamado, porque Él ya ha prefijado en los tiempos de Él, que sea en este tiempo que tú le sirvas con un propósito, un llamado, porque el Señor te ha dotado de dones y talentos, y esos dones y talentos el Señor te dotó es para que los uses para la gloria y honra del Señor, y el Señor te los va a activar aún mucho más, esos dones y talentos, porque Él ya lo predestinó en sus tiempos para este tiempo, y te va a usar de una manera sobrenatural. Él solamente está esperando que tú solamente dispongas tu corazón para hacerlo, porque el Señor sí te quiere usar.
No pienses que es que el Señor se olvidó de ti. Ay, sí, una vez me hablaron de Dios. Ay, sí, tal vez me habló tal persona. Sí, me invitaron a una iglesia. Sí, allá muy bonita la alabanza y de ahí no pensó nada más. Pero eso no fue solamente en sus pensamientos. No fue esa persona que te insistió a que fueras a esa reunión. Fue el Señor usando a esa persona porque ya tenía predestinado que tú fueras a ese lugar. Y es el tiempo de que vuelvas al Señor. Eso es lo que me muestra el Señor de un hombre que se apartó, pero se apartó con argumentos. Es que el pastor, es que los líderes, es que esa iglesia, es que esa música, es que ese ruido. Pero el Señor lo está llamando hace mucho tiempo. No es el tiempo de que usted siga escabulléndose del Señor. Porque cuando usted lee el Salmo 139, dice, el rey David dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si hiciere mi estrado en los cielos, allí estás tú. Si hiciere mi estrado en el Seol, allí estás tú. ¿De dónde podremos huir del Señor? De ningún lado. Búsquelo en el Salmo 139. Ahí está la respuesta para usted, mujer, que tanto reniega contra el Señor porque no ha visto respuesta a lo que tanto le ha pedido. Pero hoy el Señor te da la respuesta. Ahí en el Salmo 139 encontrará la respuesta. Escudriña, oh Jehová, mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad. Ahí lo encontrarás. Esa es una respuesta que el Señor quiere darte a ti, porque el Señor ya tenía predestinado este tiempo para ti, y es como el Señor quiere hablarte y darte el propósito para tu vida. Aún con ese esposo que reniegas tanto contra él, silencio, calla mujer, porque el Señor sí tiene algo y el Señor quiere hacer algo sobrenatural en tu vida. Solamente escucha la voz del Espíritu Santo. Escúchalo, porque el Señor sí quiere hablarte a ti, pero a veces hablas tanto y no le das tiempo de escucharlo, porque yo veo que el Espíritu de Dios está al lado tuyo y te está hablando, pero a veces hablas y no lo escuchas. Haz silencio y te aseguro que escucharás la voz nítida y clara del Espíritu Santo, porque hay algo nuevo que el Señor ya ha predeterminado para tu vida. Solamente haz silencio y verás que el Señor te va a hablar. Entra en alabanza, entra en adoración y verás que el Señor se manifestará en su gloria a través de tu vida y llenará ese lugar de su presencia. Dentro de la predestinación encontramos algunos siervos de Dios que fueron llamados, fueron escogidos por el Señor para su obra y no escogidos por ellos mismos. Veamos algunos casos. Encontramos algunos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos a Abraham. Abraham era un hombre que el Señor le cambió el nombre. Se llamaba Abraham y el Señor le cambió el nombre a Abraham, padre de muchedumbres de gentes. ¿Cierto? Cómo el Señor le cambió el nombre, pero cómo es un hombre tan obediente, ya que sus padres eran idólatras, ellos eran adoradores de dioses, ¿cierto? Pero el Señor lo llamó allá, ¿cierto? Lo escogió, ya tenía predestinado el destino de Abraham y lo encontramos. Quiero que usted me acompañe al libro de Josué 24:2. Vamos al libro de Josué, capítulo 24, verso 2. Y dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Tomémonos de cuenta que Abraham y sus padres servían a dioses extraños, no conocían a Dios, no conocían a Jehová de los ejércitos, pero como el Señor se le revela a él, al mismo Abraham, y lo llama, y usted lo leerá ahí en el libro de Génesis, encontrará como el Señor dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Lo encontrará en el libro de Génesis 12, pero como dice la palabra de Dios que él se fue sin saber a dónde. Y muchas veces a usted nos toca irnos de algún lugar, ¿y para dónde me voy? ¿Con qué plata? ¿De dónde? ¿Y con qué? ¿Con quién? ¿Y con qué cosas? Preguntamos tantas cosas porque no dependemos del Señor. Pero como Abraham confiaba ciegamente en el Señor, que él salió de su tierra y su parentela. Dice la palabra de Dios que él cogió y se llevó a su familia. Y al único que se llevó anexo fue a su sobrino Lot. Pero él partió y se fue. Estaba predestinado que se fuera. Y él en ningún momento lo dudó a dónde lo iba a llevar el Señor. Porque él mismo la palabra dice, y se fue sin saber a dónde. Por allá el Señor lo prosperó y lo llevó en bendición porque era Dios el que le había hablado. Aun cuando Abraham no tenía ni idea que sería llamado por Dios para ser padre de muchedumbre de gentes, ya que por lo anterior servían a dioses paganos y había inconvenientes en ellos. ¿Por qué? Porque sus padres seguían a los dioses paganos. Pero como él escuchó la voz del Señor y sabía quién era el Señor y reconoció su voz y aún así
partió de ese lugar. Encontramos otro personaje en la palabra de Dios y fue Jeremías. Algunos lo tienen tildado, algunos pastores, líderes, como el profeta llorón, ya que él le renegaba al Señor. ¿Y quién soy yo? Yo soy un niño, ¿cómo voy a ir a hablarle a estas personas? Así hay algunas personas que el Señor los envía a predicarle a algún lugar, alguna población, alguna familia. Pero ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para ir a predicarle a esa familia? Y en Jeremías lo encontramos en el capítulo 1. Quiero que miremos Jeremías 1, 4 al 5. Y dice la palabra: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire que el Señor, antes de que naciese Jeremías, ya el Señor lo conocía. Y el Señor le dio un cargo, un nombre, un título: profeta. Y dice profeta a las naciones. O sea, el Señor lo mandó a él con un rango, una disposición y algo que tenía que empezar a ejercer el profeta Jeremías, ¿cierto? Y aquí encontramos que ya había sido predestinado por el Señor con un propósito. Por eso, hoy la pregunta que yo le quiero hacer a usted y que le pida al Señor la respuesta: ¿usted fue predestinado para qué? ¿Para sus sueños? ¿Para conseguir casa? ¿Conseguir apartamento? ¿Cambiar el vehículo? ¿Cambiar de casa? ¿Ascender? ¿Conseguir un nuevo rango? ¿Un nuevo sueldo? ¿Un nuevo ascenso? Preguntémosle al Señor, porque a veces anteponemos nuestros deseos antes que el Señor. Y pasamos dificultades, situaciones difíciles, pero nunca le preguntamos al Señor. Pero ya cuando estamos en las situaciones difíciles, en los conflictos y los problemas, ahí sí le preguntamos al Señor: ¿pero por qué estoy viviendo esto? Como me decía una persona: eso ni porque yo hubiera matado a mi mamá. Venga, ¿y por qué no le pregunta al Señor por qué es tan terco y tan desobediente y hace su voluntad? Y cuando hace su voluntad, ahí sí viene a preguntarle al Señor: ¿por qué estoy viviendo esto? Porque somos desobedientes. Y encontramos que estos líderes de Dios, estos grandes siervos del Señor, fueron obedientes a la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe ahí dentro de la palabra. Encontramos a otro personaje muy usado por el Señor, al apóstol Pablo. Tremendo. Yo leo la historia de este hombre, del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, y era un hombre que conocía la ley. Y él lo había formado el profesor que había en ese tiempo, Gamaliel. Y como lo había formado también, que él conocía la ley y él detestaba a los cristianos. Y él buscaba precisamente a los cristianos, algunos para encarcelarlos, otros para matarlos. Y él aún así conseguía cartas de los diferentes jerarcas de la iglesia para que le diera la autorización para perseguirlos. Pero usted encontrará en Hechos capítulo 9 cómo se le aparece el Señor en el camino a Saulo de Tarso. Y cómo el Señor le habla con esa voz potente que dice la palabra de Dios que iba aún con todos su ejército a buscar a los cristianos. Y el Señor se le aparece ahí y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Como el Señor lo confronta y dice la palabra que él cayó del caballo donde iba montado y quedó ciego. Pero que los que estaban con él escuchaban la voz, pero miraban y no veían a nadie. Pero que ellos mismos lo llevaron y lo tomaron y se lo llevaron para un lado donde duró ciego 3 días. Y el Señor le habló y él entendió. Estaba predestinado para cumplir un propósito, ¿cierto? Para cumplir un llamado en Dios. Y era irles a predicar a los mismos que él les servía, pero a predicarles de Cristo, de la buena doctrina, de la doctrina de Jesús, porque él conocía era la ley. Y usted lee en el libro de Romanos 6, 7 y 8, él habla sobre la ley, pero cómo habla también que por la gracia es que hemos sido salvos. Y que obviamente la ley hay que obedecerla, pero por gracia es que usted y yo ya somos salvos. Y encontramos en el libro de Gálatas, quiero que usted me acompañe al libro de Gálatas capítulo 1, 15 y 16. Dice: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni con él mismo lo consultó. Ya había sido predestinado, pero dice aquí la palabra que aún desde el vientre de la madre de él ya había sido escogido por Dios. O sea, estaba predestinado para el Señor.
para lo que el Señor tenía preparado para Pablo de Tarso y cómo el Señor lo iba a usar. Pablo aún desde el vientre fue predestinado por el Señor, aunque en este tiempo él perseguía a los cristianos y los encarcelaba y a otros los asesinaba. Y encontramos algo importante ya en Jesús, en el cual encontramos que aún a sus discípulos, sus 12 apóstoles, que algunos querían ir detrás de Jesús. Encontramos la palabra como el joven rico que quería seguir al Señor. Señor, yo quiero seguirte a ti. Yo conozco la ley, conozco todo, le hablaba al Señor. Así, vende tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero encontramos en la palabra y dice que él se entristeció y se fue. O sea, no tenía su corazón en sus riquezas. ¿Por qué? Porque no estaba predestinado para que fuera uno de los 12 del Señor. Y encontramos en Juan 15, 16. Quiero que usted me acompañe el libro de Juan, capítulo 15, verso 16. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire cómo el Señor ya había hablado de que los que estaban con Él habían sido destinados por el Padre Dios. Y Él no los eligió, Jesús no los eligió. O sea, Él no tenía ahí nada que hacer quien quisiera elegir o no, porque era el Padre el que los había elegido. Así como usted y yo, quien nos eligió fue el Padre Dios. Y por la misericordia de Dios es que usted y yo estamos todavía en este mundo, pero con un propósito en el cual fuimos predestinados para que a través de Jesucristo podamos tener la vida eterna. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Como hablaba en un comienzo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y es que cada vez que usted y yo le pedamos algo al Señor, pedirlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Él nos lo concederá todo. Ya que los hombres, estos 12 apóstoles del Señor Jesús, ya habían sido predestinados por el Señor para que estuviesen en el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra y fueran formados como discípulos del Señor Jesús. Ya que en ese tiempo, 3 años y medio, fue que el Señor tardó en formarlos como sus discípulos. Y quiero que me acompañe en Lucas 1, encontramos un caso específico. Lucas 1, del 14 al 15. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Habla de Juan el Bautista. Mire que aquí la mamá, si usted lee anteriormente, la mamá de Juan el Bautista era estéril. Su papá, Zacarías, pero cuando viene el Señor y le envía un ángel a hablarle a él, y el ángel le habla que tendría un hijo y ya era una mujer de edad, ¿cierto? Pero como este hombre dudó. Y cuando dudó, el ángel le dice, quedarás mudo hasta que nazca el niño. Y dice la palabra de Dios que él ya venía con el Espíritu Santo desde el vientre. O sea, ya había sido predestinado por el Señor Juan el Bautista, quien también ya había sido escogido desde antes de que él naciera y quien venía lleno del Espíritu Santo con un propósito, y era ir delante de nuestro Señor Jesucristo predicando el Evangelio, predicando la palabra, pero predicando también que viene uno mayor que yo, ¿cierto? Y anunciando las buenas nuevas de Jesucristo, que Él vendría a bautizar en el Espíritu Santo, ya que el apóstol Juan el Bautista, él bautizaba en agua. ¿Y cómo lo encontramos ahí en Juan el Bautista? En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, lo que el Señor hablaba en cuanto a Jacob y Esaú. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 9, del 11 al 13. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El mayor le servirá al menor. Y encontramos que el que debía haber nacido primero era Esaú y no Jacob. Pero encontramos que él tomó a su hermano por el calcañar y el primero que salió fue Jacob.
Entonces encontramos en todo el proceso la historia de Jacob que fue un engañador, un tramposo. Pero todo Dios lo permitió porque ahí mismo lo dice la palabra. Dice como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Pues dice que el Señor tendrá misericordia de que Él quiere tener misericordia. Y era para que se cumpliera el propósito de Dios. Estaba predestinado, ¿para qué? Para que el mayor sirviera al menor. O sea, era para que Jacob quedara como primero, ¿cierto? Y sirviera a su hermano Esaú. Y lo encontramos a la luz de la palabra. O sea, ya estaba predestinado por el Señor, ¿cierto? Y todo el proceso en el cual usted encontrará, el proceso que vivió Jacob para que el Señor le cambiara el nombre a Israel. Dice la palabra de Dios que hubo un Peniel, que él peleó con el ángel del Señor y que ahí le cambió el Señor el nombre, que ya no se llamaría más Jacob, tramposo, sino Esaú, sino Israel, perdón. Israel, el Señor le cambió el nombre. Y dice la palabra, nos encontramos en la palabra que él quedó cojo después de esa lucha con el ángel. Y esa era como una muestra de que el Señor hizo un cambio de naturaleza en Jacob para llamarlo Israel. Entonces démonos de cuenta que ya estaban predestinados por el Señor. Por eso usted que está escuchando esta prédica, usted y yo estamos predestinados ya por el Señor para un propósito en esta tierra. Por eso lo que he intentado enseñarle y mostrarle es cuál es el propósito del Señor. No cuál es el propósito suyo o el propósito mío. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene para su vida y para mi vida? Ya que el Señor tiene un propósito muy grande y dice que los planes de Él son de bien y no de mal. Como lo dice en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Entonces, cuando encontramos los planes del Señor, nos damos de cuenta que son mucho mejor sus planes. Pero no quiere decir que el Señor le vaya a torcer sus planes o los míos. No, los va a mejorar. Porque ya estamos predestinados. Porque en Él todo lo lograremos. En Él todo lo obtendremos. Como dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué nos vamos por la añadidura? Cuando debemos irnos por el reino de Dios y Él nos dará la añadidura. Y la añadidura vendrá en abundancia siempre y cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, como nosotros los gentiles ya habíamos sido predestinados por el Señor para que le sirvamos, miremos en Romanos 10. En Romanos 10 del 20 al 21. Dice, Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué nos habla la palabra? El Señor Jesús vino a predicar del reino de los cielos. Decía el Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Pero aún este pueblo no lo recibía y no le creía, lo juzgaban. Pero el Señor, al ver que ellos no le recibían, permitió la gloria de Dios que usted y yo conociésemos de la palabra, conociésemos del Señor Jesucristo. Los gentiles éramos un pueblo no escogido por Dios, pero en los tiempos del Señor estaba predestinado para que a través de Jesucristo usted y yo llegáramos a conocerlo a Él y poder tener acceso al reino de los cielos, a la eternidad con Cristo. Por eso ahí lo dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, usted y yo. Por eso el Señor nos ha venido buscando hace mucho tiempo y nos ha venido buscando para que lo conozcamos a Él. Y dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo que prácticamente no estaba de acuerdo con el Señor Jesús, solamente se fijaban en la ley, en sus leyes, ¿cierto? Nosotros los gentiles ya habíamos sido escogidos por el Señor. Pero también yo encontraba que aún los ángeles fueron predestinados por el Señor. Miremos lo que nos habla en el mismo libro de Romanos capítulo 8. Y dice en Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Entonces el Señor ya se había glorificado en usted y en mí.
El Señor ya había obrado en su vida y en mi vida. Y como acá el Señor nos habla, porque los que antes conoció también predestinó. Pero aún así el Señor tiene un propósito, un llamado a través de su vida. El ángel que el Señor había llamado anteriormente era Luzbel, Lucifer, que después fue Satanás, el diablo, ¿cierto? Él estaba predestinado en ese tiempo del Señor, pero también estaba predestinado por el Señor ser echado del reino. Y el Señor llama, predestina, y Él escoge, pero Él escoge como a quien quiere y a quien le parece. Él, el Señor, Él lo puede hacer cuando quiera. Él puede llamar a la persona que quiera. Como dice la palabra de Dios, que Él quita reyes y pone reyes. Que si alguien el Señor lo predestinó para un propósito y no lo acepta, el Señor quita ese propósito y lo pone en otra persona. Quita reyes y pone reyes. Y Él hace como Él quiere. Y Él lo hace porque ya está predestinado. Pero Él quiere darnos a usted y a mí una oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero también Él quiere que usted y yo entendamos que ya fuimos predestinados con un propósito en esta tierra. Yo quiero preguntarle, ¿usted le ha hablado al Señor? No lo que le ha dicho su pastor, no lo que le haya dicho su líder. ¿Cuál es el destino suyo? ¿Para qué fue predestinado en esta tierra? ¿Para qué el Señor lo envió? No para ser solamente un padre de familia, no solamente para ser un esposo, no para solamente tener una familia, no para tener solamente un hogar. ¿Para qué el Señor lo predestinó a usted? Quiero que usted analice esa pregunta y hable con el Espíritu Santo y Él le diga, el Señor nos ha revelado que desde el principio hasta el final Él es Dios y ha sido Dios y será Dios y es quien ha elegido a usted y a mí. En este texto que acabamos de leer encontramos cómo ha sido la elección de Dios y del Señor. Primero, que podamos encontrar que, primero que Él a quienes glorificó, los justificó. A los que justificó, los llamó. A los que llamó, los predestinó. A los que predestinó, solo a los que conoció, los que a Él le pareció. Entonces, démonos de cuenta que Él nos justificó, nos predestinó, nos llamó. O sea, ya fuimos predestinados en el Señor. Pero también hoy clamo y le oro y le pido al Señor que usted y yo estemos predestinados a estar escritos en el libro de la vida. Que podamos pasar la eternidad con Cristo. Porque encontramos tantas personas que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo y aún se les ha hablado del Señor. Y como que no quieren, no aceptan y prefieren seguir en su mundo en el cual les parece que están mejor. Pero hoy el Señor nos está haciendo un llamado. Nos está diciendo que usted y yo ya fuimos predestinados por el Señor para ese propósito. Para tener un cambio de naturaleza. Para que seamos convertidos a Cristo. Salir del reino de las tinieblas al reino de la luz en Cristo Jesús. Y vamos a mirar en Efesios 1:4 y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A través de Jesucristo, usted y yo podemos ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso que cuando conocemos a Jesucristo, podemos ir a la obra redentora de la cruz. Podemos entrar a la cruz del Calvario y podemos dejar nuestra vieja naturaleza en la cruz. Porque así como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, morir a nuestra naturaleza, nuestras pasiones, nuestras frustraciones, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestra fortaleza, nuestros temores, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad. Señor, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el amor de Cristo. Que esta carne la crucifiquemos a diario, porque hay veces se nos quiere levantar la carne en pasiones, en deseos, en luchas, en debilidades. Por eso a diario debemos crucificarla en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Después de la caída del primer hombre Adán, este quedó con la habilidad de escoger a Dios. En Romanos 3, quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 3, 10-12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
¿Por qué? Porque ni siquiera aún en momentos de dificultad o adversidad van y consultan, como hablaba inicialmente, al agorero, al brujo, al hechicero, a los tarotistas, a ver qué le hablan de su futuro, cuál es la solución. Pero no buscamos a la persona más importante, al Espíritu Santo, a través de la palabra, que el Señor nos revele y nos conecte con el Señor, qué es lo que debemos hacer y cómo podemos tomar decisiones para nuestra vida. El hombre al caer quedó en una condición tal que no retuvo ya la condición para poder escoger a Dios. La palabra nos enseña claramente que nadie busca de Dios. Entonces, para poder decir que el hombre realmente permaneció con la habilidad de buscar de Dios, tendremos que entrar y buscar en el libro de Romanos capítulo 3, y en este capítulo nos encontramos que el hombre no puede pasar por alto al Señor. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo el Señor nos viene buscando a usted y a mí, porque ya fuimos predeterminados por el Señor. Como encontramos en Deuteronomio 29:29, porque hay personas que dicen, pero ¿por qué Dios a unos sí y a otros no? ¿Por qué el Señor sí a este lo usa de una manera y a mí no? Pero ¿por qué? Y encontramos en la palabra, en el libro de Deuteronomio 29:29, y dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Señor nos revela, pero hay hasta un punto. Otras cosas nos las revelará cuando estemos en la eternidad con Él. Las cosas secretas son de Él. Hay personas que preguntan, pero ¿por qué a Él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué usa esta persona así y por qué me usa a mí de tal forma y yo quiero que me use de tal forma? Yo quiero que el Señor me use como Él le place. Porque si yo soy usado como el Señor le place, haré todo en excelencia para Él. Y no lo haré porque X o Y persona le gusta o le agrada o que parecerme a esta persona. No, porque usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. ¿Qué le quiero dar a entender? Usted y yo ya fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero así como usted cuando va a la registraduría y usted mira su huella es totalmente diferente a la de cualquier persona en esta tierra. O sea, fuimos escogidos por Dios, únicos para el Señor. Y como somos únicos para el Señor, fuimos predestinados con un propósito para Dios. Ya que en esta palabra encontramos que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas a los que buscamos y dependemos de Dios, y que el Espíritu Santo nos revele. Pero aún así, si el Señor nos revela, es porque Él tiene algo que guardarnos y revelárnoslo en la eternidad con Él. Y por último, miremos la palabra en Juan 6:44. Juan 6:44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que hablaba anteriormente. Ninguno puede venir al Señor si el Padre no lo permite, el Padre Dios. Al mismo Jesús lo decía: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero si usted está escuchando esta prédica, es porque el Señor lo predestinó a usted para que conozca de Jesucristo. Porque el Padre Dios lo trajo para que el Señor Jesús lo resucite a usted y a mí en el día postrero, en la eternidad, después de que pasen todas estas cosas. Hoy quiero orar, pero hoy quiero orar por esas personas que han sido predestinadas. Esas personas que ya han sido predestinadas por el Señor con un propósito. Pero también quiero orar por esas personas que fueron predestinadas y se apartaron de los caminos del Señor por una circunstancia, que le echaron la culpa al pastor, al líder, a la iglesia, a la familia. Bueno, muchas excusas que el enemigo pudo poner en esa persona para apartarse. Pero le oro y le clamo al Señor, porque la palabra de Dios dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Le oro y le clamo, pido al Señor que tenga misericordia de usted y de ese familiar que se apartó del Señor, pero que el Señor lo traiga con convicción de pecado, que el Señor lo traiga con un arrepentimiento genuino, que el Señor lo traiga nuevamente al camino, que lo encamine nuevamente al propósito y al llamado de Dios en Cristo Jesús, ya que usted y yo fuimos predestinados para el Señor.
Pero hoy le doy gracias al Señor por esta palabra, porque me edifica a mí, en el cual me enseña, me confronta, en el cual yo ya había sido predestinado por el Señor, que antes no lo conocía, pero cuando entré a conocer del Señor, cada día le pido y que me enseñe, me oriente, me direccione y me forme a su voluntad. No a mi conocimiento, no a mis enseñanzas, no a mi entendimiento, sino como Él quiere que yo obre. Padre, hoy oramos, Señor, por cada persona que nos ve, por cada persona que nos escucha, Señor. Tráelo a tus caminos, dale convicción, dale firmeza, dale seguridad, dale claridad, dale propósito, dale llamado, Señor, porque hemos sido predestinados, Señor, con un propósito. Pero oro, Señor, que lo levantes con poder, que lo levantes con gracia, que lo levantes con gloria, que lo levantes con justicia. Úsalo de una manera sobrenatural, Señor. Háblale al corazón, Señor. Háblale clara y nítidamente al corazón y dale esa convicción, esa firmeza a partir de hoy, que entre, Señor, en tus caminos y que tú lo uses de una manera sobrenatural. Ese matrimonio, esa mujer, ese hombre que el Señor los viene llamando hace mucho tiempo. Hoy le oro, Señor, tráelos y úsalos para tu gloria y para tu honra, Padre. Hoy te damos la gloria y la honra, la alabanza a ti, Padre. Bendecimos tu bendito y poderoso nombre, Padre. Tú eres excelso, tú eres poderoso, tú eres glorioso, tú eres majestuoso, tú eres eterno Rey de gloria. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Hijo, te bendecimos, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.